Existen innumerables maneras de describir a la República Argentina. Como ninguna de ellas logra captar la totalidad de su esencia, me limitaré a definirlo como un país complejo. Un país complejo que en sus más de 2 siglos de existencia no ha logrado realizar su máximo potencial. Ninguna de estas afirmaciones es novedosa. Tampoco es novedoso señalar que los debates abundan y los consensos escasean en relación a qué o quién es el responsable de un desarrollo histórico que, en el mejor de los casos, podemos describir como subóptimo. Dejando de lado los análisis del pasado y el presente, sin dudas una gran pasión argentina, quiero tomar esta oportunidad para poner el foco en el futuro, especialmente en la segunda mitad del siglo XXI. Y el motivo de ello es que, a pesar de muchas cosas, yo, personalmente, soy muy optimista del futuro de este país. Lejos de ver un país en decadencia, alejándose cada vez más de una edad dorada perdida, creo que Argentina, a partir del año 2050, probablemente ingrese en un periodo de prosperidad económica e importancia internacional que actualmente resulta difícil de imaginar. Mi argumento es uno basado en un análisis geopolítico de la República Argentina, tomando en cuenta sus condiciones estructurales, oportunidades y desafíos de largo plazo, y las tendencias generales del contexto global. La geopolítica es, a su vez, una disciplina fría, maquiavélica y calculadora, y mi análisis conlleva este espíritu. En la medida de lo posible, busco desprenderme de mis preferencias, deseos y parcialidades, y apegarme a factores objetivos en un intento de pronosticar sus consecuencias eventuales. Aclarado este punto, comencemos. Mi primer argumento por el cual soy optimista de la Argentina del año 2050, que creo que Argentina en el 2050 va a existir. Y el motivo por el cual Argentina va a existir es por el simple hecho de que este país no enfrenta peligros existenciales. Argentina no enfrenta un solo problema en la actualidad que pueda conducir a su desaparición, una ventaja que no muchos países del mundo poseen. En consecuencia, creo que Argentina es un país que sobrevivirá al siglo XXI e ingresará al siglo XXII, cuando muchos otros se quedarán en el camino. Esta observación no busca desmerecer la gravedad de la gran caterva de problemas que actualmente enfrentamos como nación, tales como la crisis económica, la deuda externa, elevada pobreza, creciente desigualdad, fuga de cerebro, fuga de capital, evasión fiscal, economía informal, polarización política, corrupción, creciente criminalidad y degradación institucional. Pero, debo señalar, ninguno de esos problemas ni su sumatoria pueden provocar la desaparición de Argentina. Esto es un punto fundamental. Las personas pueden y suelen tener definiciones muy variadas acerca de cuál es el sentido de la política o la gobernanza. Pero, en última instancia, la condición fundamental para cualquier proyecto de gobernanza es la perpetuación en el espacio y en el tiempo de la comunidad humana que representa. Las ideas más elevadas y las intenciones más loables no valen mucho si la comunidad que las sostiene es borrada de la faz de la tierra, como le sucedió a los sumerios, escitas, troyanos, cartagineses, babilonios, soviéticos, yugoslavos, entre tantos otros. A su vez, cuanto más tiempo exista una nación, mayores son las posibilidades de experimentar épocas históricas más favorables. Si las crónicas de imperios milenarios sirven como alguna clase de guía, uno puede concluir que, tarde o temprano, la vida efectivamente da revancha. Uno de los puntos fundamentales de la durabilidad de Argentina reside en su estructura física. Argentina es un país bien anclado geográficamente con claras fronteras naturales, tales como la cordillera de los Andes, las mesetas del altiplano, los bosques y junglas del norte y noreste y el océano Atlántico. Estas barreras naturales contienen un territorio verdaderamente inmenso. Argentina, sin contar sus territorios antárticos, posee unos 2.8 millones de kilómetros cuadrados, los cuales lo convierten en el 8º país más grande del mundo. Si a estos factores se le agregan la ubicación austral del continente, se puede apreciar cómo Argentina es un territorio prácticamente inexpugnable en términos militares. El cono sur también se encuentra muy alejado de los principales focos de conflicto y es altamente improbable que una guerra pueda llegar hasta sus costas. A esto se le suma una capa adicional de seguridad geopolítica,
Argentina no tiene ninguna hipótesis de conflicto plausible con sus países vecinos, ningún compromiso militar extraterritorial y nadie le está apuntando armas nucleares. De hecho, aún ante un escenario de guerra termonuclear, el Cono Sur sería una de las zonas notablemente menos afectadas por este panorama catastrófico. En la actualidad, Argentina sigue teniendo una parte de su territorio soberano bajo la ocupación militar del Reino Unido: las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes. En esta cuestión, Argentina también se encuentra en un escenario donde el tiempo le juega a su favor. Cuando el Reino Unido invadió ilegalmente las islas en 1833, este era la principal potencia global, liderando un imperio que se extendía por 6 continentes, incluía más de 200 millones de personas y representaba unos 20 millones de kilómetros cuadrados. Casi 2 siglos más tarde, el Reino Unido ya no se encuentra ni entre las 5 principales economías del mundo. Enfrenta crecientes problemas internos, envejecimiento poblacional, una compleja realidad internacional, balanceando los intereses de Europa con los de Estados Unidos, y un sostenido proceso de descolonización, como lo muestra la reciente pérdida de las Islas Chagos a favor de Mauricio en 2024. Esta combinación de factores permite vislumbrar una continuación del declive relativo británico y crecientes dificultades para proyectar poder alrededor del globo y particularmente en el distante Atlántico Sur. En vista de ello, sus posibilidades de retener control efectivo sobre las islas y amenazar la Argentina continental tenderán a reducirse con el paso de las décadas. Asimismo, este escenario tiene implicaciones positivas para Argentina en un tema intrínsecamente relacionado: su reclamo de soberanía sobre el sector antártico. Este incluye alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados de tierra firme y tiene el potencial de convertir a nuestro país en el 7º más grande del mundo y representa la mayor aspiración geopolítica de Argentina. Por otro lado, la Argentina sudamericana está compuesto por un territorio mayoritariamente plano, en el cual la mayoría de la población, la economía, la producción agropecuaria, los ríos navegables y los puertos marítimos se encuentran en su franja central. Esta realidad territorial y demográfica dificultan de manera sustancial cualquier posibilidad de una balcanización viable de la nación. En un territorio distribuido mayoritariamente de norte a sur, la primacía de la franja central, la porción más firmemente integrada de su territorio, anula la viabilidad de cualquier proyecto separatista. A su vez, una sólida tradición de paz interestatal posibilitaría la continuación de procesos de integración regional. Esto representa una gran oportunidad estratégica en un mundo multipolar, dentro del cual la consolidación de una economía regional sudamericana más afianzada le permitiría a sus países miembros mayor autonomía y estabilidad frente a los vaivenes del sistema económico global. En resumen, este panorama geográfico muestra un país construido sobre firmes pilares materiales y resguardado de las probables tormentas del siglo XXI. No obstante, en función de que Argentina continúe existiendo, hace falta un factor central: tienen que seguir habiendo argentinos y argentinas. En este punto, el país sudamericano tiene una ventaja importante, ya que es uno de los países miembros del G20 con mejor estructura demográfica. Argentina no solo tiene gente, sino que tiene gente joven, y ahí está la clave. Si bien los motivos de ello son diversos, podemos señalar 2 puntos importantes. Por un lado está el hecho de haber sido, hasta años recientes, un país receptor neto de inmigrantes. Por otro, décadas de subsidios y un sistema robusto de instituciones públicas, principalmente en materia de educación y salud, hicieron de Argentina un país donde criar una familia sea comparativamente más barato que en otras naciones con este nivel de urbanización. Y si bien es cierto que hemos sido testigos de una caída pronunciada de la natalidad en Argentina en los últimos años, este país sudamericano aún posee un bono demográfico, es decir, Argentina cuenta con una población lo suficientemente joven para mantener una economía funcional y en crecimiento hasta mediados de siglo. A su vez, el crecimiento poblacional previsto, que resultaría en alrededor de entre 50 y 60 millones de personas para el año 2050, presenta algunas ventajas importantes. Por un lado, el aumento poblacional va a asegurar un cierto nivel de crecimiento económico intrínseco y sostenido. Por otro lado, una fuerza laboral relativamente joven va a generar oportunidades económicas en un ambiente internacional donde la mano de obra va a convertirse en un bien escaso y codiciado. Finalmente, este crecimiento demográfico moderado también garantiza que, aun en el caso de que el país atraviese décadas ininterrumpidas de desempeño económico adverso, Argentina se convertiría en una sociedad sustancialmente más próspera en términos de PBI per cápita.
Según la estimación del Fondo Monetario Internacional para el año 2024, la economía nacional cerró el año con un Producto Bruto Interno de aproximadamente 600.000 millones de dólares, lo cual lo coloca en el puesto número 25 del ranking global. Si el país fuese a enfrentar un crecimiento promedio del 2% anual los siguientes 35 años, un resultado paupérrimo para una economía en desarrollo, duplicaría su tamaño y concluiría la década del 2050 con una economía de 1.2 billones de dólares. Si esto se combina con un crecimiento poblacional del alrededor del 30%, esto representaría un PBI per cápita superior a los $20.000. En un escenario de un crecimiento promedio del 4% durante el mismo periodo, una cifra más optimista, pero ciertamente aún dentro de lo alcanzable, Argentina duplicaría el tamaño de su economía para 2042. A su vez, cerraría la década del 2050 con un PBI nominal de 2.4 billones de dólares. Y ante el mismo escenario de crecimiento poblacional, con un PBI per cápita superior a los $40.000 por persona. En otras palabras, estaríamos ante una economía en términos reales y per cápita comparables a las que hoy tiene Italia, actualmente la octava economía más grande del mundo. Ante tales proyecciones surge naturalmente la pregunta: ¿a qué se debería tal crecimiento? Argentina es depositaria de considerables recursos naturales y críticos, cuya demanda se mantendrá elevada en décadas venideras. Su sector agrícola es de las más eficientes del mundo y esta producción es menos dependiente de fertilizantes que otras regiones del planeta Tierra. Cuenta con una amplia red de sistemas fluviales y ostenta una ubicación y diversidad geográficas adaptables al cambio climático. A su vez, mucha de la producción actual de fertilizantes de fosfato y potasa están concentrados en Eurasia, donde se encuentran la mayoría de las hipótesis de conflictos en décadas venideras. Una interrupción de esas líneas de suministro no solo no sería catastrófica para Argentina, sino que hasta podría representar una gran oportunidad para la expansión de su producción local de fertilizantes. Un sector de la economía subexplotada y que podría dar grandes saltos gracias a la expansión del sector energético. En cuanto refiere a la energía, Argentina también está dotada de vastos recursos cuya demanda seguirá creciendo. Es un país que tiene petróleo, petróleo no convencional, gas, gas no convencional, energía hidroeléctrica, energía nuclear, y es de los pocos países del mundo que podría explotar a gran escala energía eólica y solar. A su vez, posee amplios recursos minerales estratégicos en un escenario global donde la demanda de ciertos metales tales como el litio y el cobre se mantendrá elevada por décadas. Finalmente, Argentina mantiene índices de desarrollo humano relativamente altos, el segundo más alto de América Latina después de Chile, y una población altamente urbanizada, el casi 93%, lo cual lo coloca entre uno de los 15 países más urbanizados del mundo, aun contando las ciudades-estado de Singapur, el Vaticano, San Marino y Mónaco. Estas condiciones le permitirían, sin enormes dificultades, ampliar su base manufacturera, consolidar su tejido técnico-científico y desarrollar aún más su sector de servicios. Teniendo en cuenta todas estas ventajas estructurales, emerge inevitablemente la pregunta: ¿por qué Argentina no ha llegado a desarrollar todo su potencial? Esta es una pregunta que ha fascinado y atormentado a historiadores y economistas alrededor del mundo por décadas. Y es una pregunta que de ninguna manera podría responder en este video. No obstante, lo que sí me gustaría hacer es aportar 3 observaciones que, a mi criterio, pueden al menos enmarcar estos debates desde otro punto de vista. En primer lugar, Argentina es un país muy joven, que aún no ha llegado a cumplir 21 décadas de independencia. Para poner esto en perspectiva, China hasta tuvo una guerra civil que duró más tiempo que toda nuestra historia nacional. Esta juventud implica que no hay una experiencia acumulada que permita vislumbrar los largos ciclos históricos del país. Además, esta falta de perspectiva conduce a que su ciudadanía le asigne un gran nivel de trascendencia a todos los desarrollos coyunturales. Si nos animásemos a imaginar que a Argentina le quedaran aún 3.000 años de existencia por delante, un escenario para nada imposible, eso significaría que toda nuestra historia hasta este momento no fue más que un capítulo introductorio.
En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que Argentina no es solo un país joven con una historia corta, sino que tuvo la particularidad de haber pegado un gran salto en su crecimiento económico de manera muy temprana, con un alto nivel de prosperidad, durante el modelo agroexportador de la generación del 80, que se extendió aproximadamente entre los años 1880 hasta 1930. Fuera de las diversas y polémicas apreciaciones que se pueden hacer sobre el periodo, la experiencia de la generación del 80, cuando Argentina brevemente tuvo un PBI per cápita comparable al de los Estados Unidos, ha sido empleada frecuentemente como una vara con la que se ha medido a periodos sucesivos. El hecho de que actualmente el PBI per cápita argentino sea alrededor de 7 veces menor que el estadounidense se presta fácilmente a la construcción de una visión decadentista y catastrofista de la historia del país. No obstante, si tomamos una perspectiva de largo plazo, el panorama se vuelve más positivo. Al momento de su independencia en 1816, se calculó que la población total del país era de alrededor de 500.000 de personas. 2 siglos más tarde, su población es casi 100 veces mayor, mientras que prácticamente duplicó su territorio. A su vez, el primer líder de un país en reconocer la independencia no fue ni Jorge III del Reino Unido, ni Luis XVIII de Francia, ni Alejandro I, zar de todas las Rusias, sino que fue Kamehameha, rey de la recientemente unificada Hawái. 200 años después de estos muy humildes orígenes, Argentina ha producido ya numerosas figuras de reconocimiento global, incluyendo a un papa, líder de una iglesia cuyos seguidores representan la sexta parte de la humanidad. A su vez, Argentina tuvo en el transcurso de esos 2 siglos un hito extraordinario que muchas veces es pasado por alto en debates en la esfera pública y que es muy prometedor de cara a futuro. Se ha vuelto un lugar común describir a Argentina como un país de inmigrantes, y en las escuelas se enseña cómo el país cuadruplicó su población en los 30 años, que van de 1880 a 1910, a través de una de las oleadas migratorias más significativas de la humanidad. La normalización de este proceso histórico, en el cual millones de personas de distintos países, culturas y credos han sucesivamente llegado a nuestras tierras en búsqueda de un futuro mejor y se han integrado a la nación sin grandes inconvenientes, oculta lo extraordinario que es este logro. A su vez, esto fue posible porque Argentina, desde sus albores, desarrolló un nacionalismo cívico y universalista, basado en valores y lealtades comunes, y no un nacionalismo étnico y particularista basado en lazos de sangre. Gracias a ello, la República Argentina tuvo una temprana y rotundamente exitosa experiencia como una sociedad multicultural y globalizada. Esto representa un feroz contraste con muchas de las experiencias de inmigración masiva en otras partes del mundo en años recientes, y que se han visto progresivamente marcadas por la emergencia de tendencias xenofóbicas y crecientes tensiones sociales. Esta identidad nacional inclusiva y adaptable es un recurso muy preciado en un siglo que inevitablemente verá mayores desplazamientos de personas por motivos económicos, bélicos y climáticos. Finalmente, me gustaría señalar que Argentina es un país notoriamente introspectivo, en el cual los debates políticos e históricos suelen girar casi enteramente alrededor de problemáticas y decisiones internas. Si bien estos debates tienen una gran importancia intrínseca, el hecho de que ocupen prácticamente la totalidad del discurso público representa una cierta distorsión de la realidad de un país cuyo destino siempre se ha encontrado mucho más subordinado a factores externos de lo que nos gustaría admitir. En términos generales, podemos apreciar cómo Argentina transitó 3 periodos geopolíticos globales y se encuentra en los albores de un cuarto. Nuestro país nació como resultado de los temblores ocasionados por las guerras napoleónicas, aquel último manotazo de ahogado que intentó preservar la hegemonía francesa de los anteriores 150 años. Ese mundo que experimentaba la primera revolución industrial adolecía de las bases materiales y tecnológicas para poder integrar más plenamente en la economía internacional a una Argentina que buscaba un modelo de organización política que se adecuara a sus vastas distancias, limitado capital y escasa población. Con la llegada de la segunda revolución industrial, en la segunda mitad del siglo XIX, Argentina pudo hacer uso de las nuevas tecnologías para simultáneamente incorporarse más plenamente a una economía crecientemente global y consolidar un gobierno verdaderamente nacional. No obstante,
Si bien hay muchas cosas que se pueden decir, y ciertamente hay muchas cosas que se han dicho respecto de los méritos, fracasos y limitaciones de ese modelo nacional, hay un dato geopolítico clave que prácticamente nunca es mencionado cuando se discute su eventual crisis y colapso: la inauguración del Canal de Panamá el 15 de agosto de 1914. Antes de su construcción, Buenos Aires era indiscutidamente uno de los puertos más importantes del mundo como nodo logístico clave del tránsito marítimo entre los océanos Atlántico y Pacífico. Una vez abierto el Canal de Panamá, las rutas marítimas fueron reconfiguradas en detrimento claro de Buenos Aires. Y Argentina, fundamentalmente, no podría haber hecho nada para impedir esta transformación geopolítica crucial. Similarmente, la inauguración del Canal de Panamá coincide temporalmente con el estallido de la primera de dos guerras mundiales, que junto con la crisis de 1930 terminarían por destruir la hegemonía política y económica europea alrededor de la cual nuestra joven república había armado un modelo de país. El sistema mundial europeo de la Revolución Industrial fue reemplazado por una división bipolar entre dos grandes superpotencias: una socialista, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ofrecía escasas oportunidades de desarrollo para Argentina, y otra capitalista, los Estados Unidos, que por esas casualidades del destino también es de los principales productores y exportadores agrícolas del mundo. Fuera de estas dos superpotencias, que compartían un bajo nivel de compatibilidad económica con Argentina, se encontraba una Europa destruida que en la segunda mitad del siglo XX adoptó políticas mucho más proteccionistas de su propio sector agrícola. La emergencia de la Guerra Fría trazó nuevos frentes, y en ese esquema geopolítico global, Argentina se encontró en un teatro de importancia secundaria. Frente a las evidentes dificultades que este escenario planteaba para el modelo agroexportador, Argentina reconfiguró su economía nacional a través de distintas facetas industrialistas, dentro de las cuales la más trascendente fue la experiencia del peronismo. Nuevamente, más allá de los volúmenes que se han escrito respecto de los aciertos, errores, logros, fracasos, ventajas y desventajas que tuvo Argentina desde mediados del siglo XX, cuando uno adopta una perspectiva global, se puede apreciar un escenario geopolítico relativamente desventajoso. La emergencia de la Unión Soviética como superpotencia industrial militar y la consolidación de un bloque socialista desde Alemania del Este a Vietnam del Norte desató una respuesta de contención por parte de Estados Unidos. A partir de ese momento, Washington patrullaría los océanos del mundo asegurando la libre navegabilidad de los mares para sus aliados y posibilitando el surgimiento de una economía globalizada en función de mantener una muralla de países aliados en los márgenes de Eurasia, para evitar así la supremacía de Moscú. Esto coincidió con los albores de nuestro proceso de industrialización, que enfrentó dificultades de financiamiento ante el hecho de que mucho del capital disponible en el mundo y el otorgamiento de ventajas comerciales se vio destinado por motivos estratégicos a la reconstrucción de Europa y el este de Asia. A su vez, el proceso de la Guerra Fría también aumentó de manera sostenida el nivel de injerencia extranjera en la política nacional, incrementando los niveles de inestabilidad interna y dificultando el desarrollo de políticas de largo plazo. Por otro lado, la segunda mitad del siglo XX también fue testigo del proceso de descolonización, que resultó en un aumento de competencia en el escenario internacional a medida que iban surgiendo cada vez más actores independientes empujando sus propios modelos de desarrollo. Ante este escenario, donde la importancia estratégica de Argentina dentro del orden global se había precipitado de manera súbita, es difícil pensar que el país no hubiera enfrentado dificultades considerables independientemente de las políticas que sus gobiernos hubiesen implementado. A medida que nos adentramos cada vez más en el siglo XXI, nuevamente las fuerzas geopolíticas globales comenzarán a impactar sobre el destino de nuestro país. Sin embargo, a mi entender, las transformaciones que se pueden vislumbrar serán beneficiosas para Argentina o, en algunos casos, bastante menos dañinas para nuestro país que para otros. El surgimiento de un mundo multipolar multiplicará las opciones diplomáticas de Buenos Aires, permitiéndole un mucho mayor margen de maniobra en el escenario internacional que con el que contó el país en los periodos bipolar y unipolar. A medida que los mercados emergentes de nuevas potencias se expandan y se consoliden, Argentina se encontrará ante nuevas posibilidades en materia de intercambio comercial, técnico-científico y militar. A su vez, su locación geográficamente remota en relación a las principales masas continentales y poblacionales le permitiría evitar caer presa de esferas de influencia en competencia
y la mantendrían a una distancia segura de las más probables hipótesis de conflicto. En relación con este último punto, es posible observar cómo una serie de problemas internos y externos están afectando simultáneamente a muchos de los países más importantes del mundo, y cómo esta convergencia de problemas probablemente conduzca a un nivel de mayor inestabilidad dentro del orden internacional y el sistema económico global. En primer lugar, nos encontramos con un Estados Unidos que, luego de haber sido el garante del orden mundial durante décadas, está adoptando posturas cada vez más erráticas e imprevisibles en el tablero internacional, al tiempo que su sistema político atraviesa una sostenida degradación y su acumulación incesante de deuda pone en duda la viabilidad del dólar como la moneda global de intercambio en el largo plazo. Si Washington continúa su trayectoria actual de creciente aislacionismo y eventualmente abandonase su patrullaje de los océanos del mundo, veríamos una transformación acelerada del ordenamiento geopolítico. Esta reconfiguración conllevaría cambios dramáticos en el tablero internacional, de los cuales Argentina permanecería relativamente aislada. En segundo lugar, la consolidación de un sistema multipolar probablemente conduzca a crecientes tensiones entre las distintas grandes potencias que competirán entre sí por establecer sus propias esferas de influencia, lo cual puede conducir tanto a conflictos directos como indirectos. A los conflictos vigentes al momento de la grabación de este video, tales como la guerra de Ucrania, la guerra civil de Sudán, la guerra civil de Myanmar, las insurrecciones del Kurdistán, el colapso de Haití y crecientes tensiones en el Congo, se le agregan múltiples hipótesis de conflicto, tales como una guerra en Taiwán, una segunda guerra de Corea, una guerra entre China y Estados Unidos, una nueva guerra entre China e India, una crisis político-social en los Estados Unidos, un conflicto en el Mar del Sur de China, una invasión azerí-armenia, un estallido en Kosovo, un estallido en Bosnia-Herzegovina, una guerra egipcio-etíope, una crisis interna en Egipto, una crisis interna en Etiopía, un colapso en Pakistán, una nueva guerra indo-pakistaní, una nueva guerra en Gaza, una nueva guerra Israel-Hezbollah, una guerra Israel-Irán, una reanudación de la guerra civil siria, una reanudación de la guerra civil libia, un conflicto entre Turquía y Grecia por el Mediterráneo Oriental, otra crisis en el Mar Rojo, un conflicto en el Golfo Pérsico, conflictos regionales en el Sahel y una guerra del agua en Asia Central, entre otros. Varios de estas hipótesis de conflicto implicarían consecuencias colosales para gran parte de la comunidad internacional. Y si bien son muy diversos entre sí, todos comparten una cualidad en común. Sus epicentros se encuentran a miles de kilómetros de Argentina y sus consecuencias serían sustancialmente menos nocivas para nuestro país que para muchas naciones alrededor del mundo. En tercer lugar, el cambio climático tiene el potencial de desestabilizar muchas de las regiones más delicadas del mundo, tales como Medio Oriente y el África subsahariana, lo cual podría conllevar ramificaciones para grandes porciones de Eurasia. El aumento de la temperatura y la desertificación de algunas regiones no solo podrían convertirlas en prácticamente inhabitables, sino que también podrían desencadenar desplazamientos de poblaciones y conflictos de manera concatenada a lo largo de Eurasia. Argentina, con su diversidad climática y masivas extensiones territoriales distribuidas en un eje norte-sur, no solo se encuentra bastante bien preparada para adaptarse al cambio climático, sino que su ubicación geográfica la resguardaría de los principales conflictos políticos sociales desencadenados a partir de desplazamientos masivos de refugiados ambientales. Por último, muchas de las principales economías del mundo enfrentan en los próximos años un problema que no tiene ningún antecedente en la historia humana y cuyas consecuencias son potencialmente catastróficas: colapso poblacional por caída de la natalidad y envejecimiento de la población. Si bien los motivos que han conducido a esta situación son demasiado complejos para poder analizarlos en este video, me limitaré a señalar que es un fenómeno propio de este momento de la modernidad industrial, que como nunca ha sucedido en la historia humana, no existe ninguna teoría sólida respecto de cómo se va a desarrollar ni de si se puede solucionar, y que tiene el potencial de representar un peligro existencial para los países que la atraviesen, ya que no está claro la viabilidad de una sociedad y una economía en las que la población empiece a caer de manera sostenida durante décadas. Dicho de otra manera, esta clase de derrumbe demográfico tiene el potencial de conducir a la ruina a muchas de las principales economías avanzadas del mundo a lo largo de Eurasia y América del Norte,
desencadenando una reconfiguración del sistema económico y político globales tales y como los conocemos. A su vez, el hecho de que todas las crisis anteriormente mencionadas tengan una cierta convergencia temporal y que sus efectos tienen el potencial de retroalimentarse, nos deja una perspectiva de un siglo XXI más inestable y peligroso de lo que fue el siglo XX. Ante este escenario, la República Argentina tiene la posibilidad de emerger como una alejada isla de relativa paz en un mundo que va a atravesar numerosas y sostenidas tormentas en décadas venideras, y ser nuevamente un refugio para migrantes capacitados que dejen atrás las tormentas geopolíticas de Eurasia y busquen construir un mejor futuro en nuestras tierras. Para ello, Argentina, a través de su democracia consolidada, debe encontrar la manera de emplear los elementos que tiene a su disposición para construir un modelo suficientemente competitivo desde lo económico y suficientemente integrador desde lo social para lograr una estabilidad y previsibilidad de mediano plazo. De lograrlo, Argentina tiene el potencial de convertirse en una nación con mucho más futuro que pasado e ingresar airosa y confiada al siglo XXII. El mandato histórico de las generaciones actuales es generar las condiciones que nos permitan llegar a ese destino. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo el prometido. De un tiempo olvidado ha venido el recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Si me despierta el día presumido, déjame quedar un poco en las alturas, ¿para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto,